Se afinan los detalles para la repatriación de PPL extranjeros, en su mayoría son de nacionalidad colombiana. Asamblea Nacional reducirá en un 20% su personal administrativo, según anunció su presidente Henry Krumfeld. Francia dona equipamiento para detección de droga bajo el agua en el Ecuador. En lo internacional, Estados Unidos retoma los bloqueos a Venezuela por la crisis política. Y en los deportes, Barcelona suspende la noche amarilla. Conozca los motivos. Martes 30 de enero, amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos importante información para todos ustedes también a través de nuestras plataformas digitales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El presidente Daniel Noboa participó de una entrevista en el medio televisivo Ecoavisa. En la siguiente nota resumimos los temas más importantes que se abordaron. Incremento del IVA. De consumo, el 15% del IVA, en el cual un punto quedaría permanente, 2 puntos quedarían temporales por 18 meses, pero también diferenciar el IVA para la generación de empleo. ¿Cómo? Para materiales de construcción bajar el IVA al 5%. De esa manera se puede generar empleo, se vuelve una actividad más rentable y más atractiva y los desarrolladores y constructores pueden tomarse un riesgo adicional porque sus costos bajan. No paga IVA canasta básica, no paga IVA medicinas, no paga IVA transporte público, no paga IVA educación. Entonces el pueblo, los más pobres, la gente que más necesita, no estaría afectado, pero sí estarían beneficiados con el incremento de demanda laboral en la reducción del IVA en materiales de construcción. Relación con la Asamblea Nacional. Nuestros aliados, en la primera ley económica urgente sacamos 108 votos, aliados eran bastantes. En la segunda ley sacamos con más de 130 votos, ¿qué significa que todos entonces eran aliados? En este momento lo que se está viendo es un segmento, un pacto entre dos bancadas y el resto lo están analizando. Creo que esas mismas bancadas deberían de reflexionar qué es lo que está pasando en el Ecuador. Déficit fiscal. El déficit fiscal del año 2024 no pasa los 6.000 millones. El problema es que venimos arrastrando desde el gobierno pasado 4.600 millones de dólares en atraso, que termina pateándose hasta el día de hoy. Subsidios focalizados. Nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad del país o la competitividad del gas. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel, tiene que ser progresivo. No podemos golpear pues en su totalidad de una, sino tiene que ser a la medida en que vamos generando mayores eficiencias. Debería arrancar el segundo trimestre de este año. Repatriación de personas privadas de la libertad. Bueno, ese es el problema de Colombia, pero esa gente no va a poder volver a entrar al Ecuador. Eso sí queda... Va a haber un reforzamiento de la frontera. ¿No? Y tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regrese a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. En total de Colombia son casi 1.500. Y estamos moviendo pues de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad. Relación con Venezuela. No es que no reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. Andrea Orbe, Noticias 7.
Y el jefe de Estado, Daniel Noboa, detalló que los presos extranjeros que sean repatriados tienen la prohibición de por vida de regresar al Ecuador. Este mecanismo, aseguró Noboa, se hará con respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad. 4 ministerios estarán a cargo de iniciar el proceso de repatriación de aproximadamente 1.500 presos extranjeros, especialmente colombianos que se encuentran recluidos en las cárceles de nuestro país. Según detalló este martes el presidente Daniel Noboa, la idea es que de manera paulatina, en un número de 100, los reclusos sean devueltos a sus países de origen. Y tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regrese a cometer los mismos crímenes. Si ya se fue, ya no regresa. Según explicó la primera autoridad del país, este proceso podría ejecutarse vía terrestre o aérea, previa coordinación con las autoridades de los países donde los presos sean devueltos. No se descarta que esta estrategia se aplique de manera singular para personas ya condenadas. Sobre este punto, el constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó que la repatriación de un recluso implica per se que el reo debe cumplir la condena en su país natal, por el delito cometido, en este caso, en Ecuador. Le doy un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que en Ecuador un ciudadano colombiano está condenado por el delito de asesinato a una pena de 25 años y en el Ecuador ha cumplido 10 años. Le restaría cumplir 15 años en una cárcel colombiana. El jefe de Estado emitió este lunes el decreto ejecutivo 139, donde establece las directrices de este proceso de repatriación de reclusos que tiene como objetivo reducir la violencia y el hacinamiento en los centros penitenciarios. En el marco de los tratados bilaterales o multilaterales sobre repatriaciones de los cuales Ecuador forma parte, este proceso se cumplirá bajo el amparo del respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. Según datos del INEC, en Ecuador hay más de 31.000 presos. De este número, más de 3.200 son extranjeros. La mitad, se calcula, son colombianos y el resto de diferentes nacionalidades. Javier Ceballos, Noticias 7. Un equipo de buceo y un bote nuevo le permitirán a la Policía Nacional detectar droga en alta mar y en vías fluviales. Este equipamiento es una donación del gobierno francés a la lucha del Ecuador contra el crimen organizado. El enemigo no siempre está en tierra. A veces utiliza ríos o el mar para transportar sus cargamentos de droga. Para combatir al crimen organizado, la Policía Nacional contará con nuevo equipamiento. Barcos, equipos para buzos y numerosos otros equipos como los informáticos. En Guayaquil, la embajada francesa donó estos recursos. El bote está valorado en $54,000 y los equipos de buceo en $35,000. Pero también se anunció que podremos proponer a los oficiales de la Escuela Superior de Oficiales de Puzuquí cursos de francés. Algunos de ellos puedan seguir una escolaridad larga en la Academia de Policía Francesa. Este fortalecimiento tiene como objetivo contribuir en la guerra interna que hasta la fecha ha logrado como saldo positivo. Tenemos una disminución de menos 32 muertes violentas a nivel nacional. Tenemos una tasa total de 2.48 y en el mismo periodo del año anterior teníamos una tasa de 2.69. Más de 40.000 operativos y 4.000 aprehendidos dejan estas 3 semanas de estado de excepción que continuará, según dice la policía, con más intervenciones. En los próximos días también Policía Nacional realizará operativos que indudablemente repercutirán en el tema de la seguridad ciudadana. Por eso en el gobierno agradecen la colaboración internacional. Y en cuanto a Francia, la buena relación con ese país motivó a que la ministra Palencia hiciera una invitación. A nombre del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, para que nos visite el presidente Macron. La droga que trafican los grupos terroristas tiene como destino mercados estadounidenses y europeos. Por eso se habla de una problemática transnacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y les contamos que la Asamblea Nacional reducirá en un 20% su personal administrativo. Así lo dio a conocer su titular Henry Kronfle durante un conversatorio con los medios de comunicación. En ese espacio habló de los escenarios que enfrenta el legislativo en torno al proyecto de ley que prevé incrementar el IVA. Como parte de los recortes del gasto público, la Asamblea Nacional también dará el ejemplo. Así lo explicó el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, quien durante un conversatorio con medios de comunicación indicó que la reducción se efectuará en el personal administrativo. Y esperemos poder tener un recorte alrededor del 20%. Eso es importante, del personal en esas áreas. Manifestó que desde la Asamblea se efectúan los esfuerzos necesarios para minimizar los gastos. Con este fin se redujo en casi $1 millón el presupuesto general en comparación al periodo anterior. El monto destinado para el 2024 es de aproximadamente $50 millones. Comenzamos a trabajar con un equipo renovado que entiende las necesidades y que entiende que hay que ser sumamente eficiente en los recursos, que la ley obliga a tener 137 asambleístas. Cada asambleísta tiene, según la ley, 4 asesores. Sin embargo, adelantó que el número de asambleístas se incrementará en las elecciones de 2025. Por el incremento de la población, en las próximas elecciones se van a elegir 10 asambleístas más. En este diálogo, Kronfle se refirió al proyecto de ley que prevé subir el IVA, pues plantea varios escenarios. Descarta que la propuesta pase por el Ministerio de la Ley. La Asamblea no puede dejar que no se apruebe absolutamente nada. Agregó que archivar el proyecto tampoco es una opción. Solo se llegaría al archivo si es que el informe mayoría no pasa nada, los informes de minoría no pasan, alguien mocione el archivo y hayan los votos dentro del Pleno para archivar. Ese escenario, le digo con toda sinceridad, espero que nunca pase. Por ello cree que el informe de mayoría que apruebe la Comisión de Desarrollo Económico para segundo debate debe incorporar las propuestas planteadas por otras bancadas para así lograr la recaudación que permita financiar el conflicto armado interno que vive el país. Si me mezclan IVA en la misma moción con lo presentado de contribución especial específica para la guerra, el Partido Social Cristiano se va a abstener. Por lo tanto, el Partido Social Cristiano pide que las mociones con las propuestas de cada bancada, así como la propuesta de ADN viene del gobierno y tiene que ser respaldada por la bancada de ADN, esa propuesta se vote por separado, porque puede ser que otras tiendas políticas se sumen a esa propuesta. Finalmente, el titular de la Asamblea señaló que en 2 meses de gestión se han recuperado 14 de las 23 casas legislativas que hay a nivel nacional, para ponerlas en funcionamiento en las próximas semanas, y resaltó la aprobación de 10 leyes, 9 de ellas con más de 100 votos. Olga Velasco, Noticias 7. Sigue la búsqueda de consensos en la Asamblea para lograr el aumento del IVA que propone el Ejecutivo para luchar contra el terrorismo. Veamos la posición de las bancadas. En la Asamblea, el camino no está del todo allanado para que el gobierno concrete su intención de elevar el IVA al 15% con el objetivo de recaudar plata para financiar los requerimientos de las fuerzas del orden para luchar contra las organizaciones terroristas. Bloques legislativos son tajantes en no dar paso al aumento del porcentaje del IVA, que consideran un impuesto regresivo que tendrá su influencia negativa en el poder adquisitivo de las familias cuyos ingresos son medidos. La bancada de Construye expuso su intención de apoyar esta propuesta del Ejecutivo, siempre y cuando se transparente su uso. Porque todavía se está diciendo que es solo para financiar la guerra, y eso es algo que no es cierto. Aquí el tema del IVA pretende también estabilizar la economía. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho al presidente. Queremos que se diga la verdad. Estamos optimistas, esperanzados en que podemos llegar a un punto de consenso, a pesar de que ellos han mostrado sus posturas, existen distintos mecanismos. Mientras la Comisión de Desarrollo Económico elabora el informe para segundo debate, desde la Revolución Ciudadana se plantea la unificación de los informes de minoría, es decir, el de ellos y el de los socialcristianos, que proponen mecanismos alternos que no topen el IVA. Si se da una votación por partes de la propuesta de ley para financiar el conflicto armado interno, Leonardo Berresueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana, insiste en rechazar la modificación de este tributo. Lo que hemos planteado con claridad, el tema del alza del ISD al 5%, el tema de la contribución a las utilidades de los bancos, el tema también de los patrimonios superiores al $1 millón. Es decir, hay alternativas. Cobrar también las deudas a quienes están debiendo en los tributos. La Asamblea tiene plazo hasta el 12 de febrero para aprobar esta norma. Javier Ceballos, Noticias 7.
La Sala de la Corte Provincial de Pichincha concedió la suspensión condicional de la pena a la ex jueza María Belén Domínguez, sentenciada a 3 años de cárcel por conceder de forma irregular una acción de protección en favor del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, en el año 2021. El tribunal modificó la pena privativa de la libertad que debía cumplirse en un centro de rehabilitación social por residir en un domicilio específico, prohibición de salida del país sin autorización previa, presentarse cada 3 meses ante un juzgado y no reincidir en el delito imputado. La Fiscalía se opuso a esta medida en favor de la ex jueza. Dos agentes municipales serán desvinculados en el cantón Francisco de Orellana tras el video viral en el que los hombres agreden a una mujer en plena calle. También habrá capacitación de género. Los detalles a continuación. Lo que vamos a ver, más que viral, es reprochable. Yo soy Mina. Uniformados de la ciudad de El Coca, como se conoce a la capital de la provincia de Orellana, agredieron a una mujer a vista y paciencia de otros transeúntes en un parque del cantón. Discutían por dinero, la amenazaban con más golpes o involucraban a su supuesto esposo. Pero la agresión no quedó allí. Una vez en la moto, antes de partir, la volvieron a golpear. Oye, no le pegues, no le pegues. Estela es una mujer shuar con 3 hijos que se dedica a servicios sexuales y estuvo con uno de los agentes municipales días atrás. No es que el señor me quiso pagar también del servicio, ¿no? Y por eso que yo le tuve que coger la platita. En una entrevista con un medio local confesó lo sucedido, pero reiterando que cobraba por el encuentro sexual pactado. Los señores betuneros, los que venden chicle, los comerciantes se han dado cuenta que la ha estado agrediendo y han procedido a ayudarla. Para la alcaldía, es secundaria la ocupación de la mujer. Este es un caso de violencia de género que no se tolerará. Es aberrante lo que ha sucedido y nosotros como municipalidad y yo como alcaldesa, desde el momento que me enteré de la situación, procedí a darle la disposición de que se proceda a realizar la desvinculación de estos agentes municipales. Además, en el Cabildo se harán capacitaciones sobre violencia de género a los servidores municipales, mientras que a la par se busca el paradero de los 3 agresores involucrados en el video, quienes están escondidos. Haremos todos los esfuerzos de búsqueda para que a estas 3 personas se les ponga a órdenes de la justicia y reciban la sanción que la ley les pertinente. La víctima se encuentra a buen recaudo y con acompañamiento. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las Fuerzas Armadas localizaron un acople clandestino conectado a la línea de transporte derivado de hidrocarburos. El hallazgo ocurrió en el sector de La Granito, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Se presume que estas conexiones fueron para instalar y sustraer comestibles por parte de las organizaciones narcodelictivas. Nos vamos a la pausa y al volver el municipio de Quito presentó las sanciones a los ciudadanos por mal uso de las instalaciones del metro. Les contamos cuáles son al volver. Más información, amigos. El municipio de Quito actualizó las sanciones a los ciudadanos por mal uso de las instalaciones del metro. El Consejo Municipal estableció infracciones leves, graves y muy graves que son sancionadas con multas o trabajo comunitario. Las repasamos a continuación. El municipio de Quito recordó a la ciudadanía que existe una normativa actualizada y aprobada por el Consejo Municipal que establece sanciones de acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas por mal uso de las instalaciones en el metro de Quito. Por ejemplo, se sanciona con una multa de $115 las infracciones leves tales como quien consuma alimentos,
no recoja los desechos de mascotas que usen el sistema, apoyarse en las puertas de los trenes, ascensores o puertas de emergencia, utilización de manera indebida de las escaleras mecánicas, ascensores o gradas. Se aplica una multa de $230 al ciudadano que cometa infracciones graves, entre ellas desplazarse usando patines, bicicletas, patinetas o dispositivos de movilidad al interior de las instalaciones, transportar mercadería que dificulte la movilidad de usuarios, sentarse en pisos, gradas, escaleras mecánicas, ascensores o espacios de movilidad. Las infracciones más graves son sancionadas con una multa de $460 a quien, entre otras acciones, entorpezca el cierre de las puertas de los vagones, active sin necesidad los sistemas de emergencia o a quien raye o pinte las paredes de las instalaciones del tren. Sobre este punto, la empresa pública Metro de Quito difundió el video donde fue sorprendida una joven que rayó la pared de una estación. Y en el metro no se exponga. En el metro tenemos un sistema muy sólido de seguridad. La presidenta de la Comisión de Movilidad del Cabildo, Fernanda Racines, explicó que los sancionados, si no pueden pagar la multa, deben cumplir con horas de trabajo comunitario. El mundo ideal no es poner sanciones, y tampoco el objetivo del municipio de Quito es recaudar. Esta normativa se irá actualizando conforme se detecten prácticas que atenten contra el funcionamiento y calidad del servicio del Metro de Quito. Javier Ceballos, Noticias 7. Este 30 de enero el Ministerio de Salud hizo la entrega de 6 ambulancias para la capital. Esta entrega es parte de la adquisición de un total de 186 para todo el territorio nacional. El ministro de Salud, Franklin Encalada, dijo que adicionalmente se cuentan con 132 ambulancias operativas. 186 nuevas ambulancias serán entregadas a escala nacional por parte del Ministerio de Salud. Esto con el objetivo de renovar la flota, que ya ha cumplido con su vida útil. Según el ministro de Salud, Franklin Encalada, actualmente se encuentran 132 ambulancias operativas y de las 186 nuevas, faltan de entregarse 115. Necesitamos alrededor, si nos vamos a la normativa técnica, alrededor de 600 ambulancias para el país. Acordémonos que esta es una primera entrega. Vamos a seguir implementando, tenemos que con LUNOPS todavía tenemos el convenio para seguir aprovisionando al país de ambulancias y tener una respuesta óptima. La mañana de este 30 de enero en el Hospital Eugenio Espejo se entregaron 6 ambulancias para la zona 9 que corresponde a Pichincha. Cada una de estas ambulancias van a estar destinadas, una para el Hospital Eugenio Espejo, otra para el Hospital Enrique Garcés, el Hospital Alberto Cornejo de Yaruquí, el Centro de Salud Tipo C Conocoto, el Centro de Salud Tipo C de Guamaní y también de la ciudad de Leibarra. En el área del sur y de los valles se benefician alrededor de 520.000 habitantes. Y agregó, estos implementos permitirán la reducción en el tiempo de respuesta para atención en casos de emergencia. La atención prehospitalaria es fundamental, especialmente en casos de siniestros. Ya que la primera persona a la que una víctima de tránsito, de un accidente o de una enfermedad ve es al paramédico, entonces están totalmente equipadas y cuentan con todas las herramientas para dar la primera atención. El ministro de Salud también dio a conocer de que se tiene el presupuesto para el mantenimiento por 2 años de estas ambulancias y además que se encuentran aseguradas. Manuela Bedón, Noticias 7. Según la Cámara de la Construcción, en Quito no existe una normativa que obligue al mantenimiento de edificios. Esto evitaría accidentes y evitaría poner en riesgo a la población. Más información de inmediato. Si alzamos la vista en las Chiris y Portugal, veremos la estructura puntiaguda de la que se desprendió una piedra que terminó con la vida de un joven de 25 años sentado en los escalones. La empresa constructora del edificio le solicitó a la Cámara de la Construcción un informe técnico del inmueble en una primera evaluación visual. A priori podría anticipar un criterio de que es un caso fortuito del desprendimiento de la mampostería. La edificación tiene 10 años de construcción, lo que se considera como relativamente nueva. Pero hasta que no exista la inspección técnica, no se pueden asegurar las causas del hecho, aunque todo indicaría que hubo una falta de mantenimiento. Obras más antiguas tienen que tener más profundidad del mantenimiento. Obras más nuevas no van a necesitar esa profundidad de mantenimiento, pero tiene que existir un mantenimiento permanente. Lastimosamente, en la ciudad no existe normativa que obligue a edificaciones públicas o privadas a recibir mantenimiento periódico. Eso queda en la consideración de los propietarios. Según va pasando el tiempo, se debe incrementar el mantenimiento
y tomar mucha atención en edificaciones especialmente de altura. El cuidado de la infraestructura de un edificio está a cargo de las administraciones, que pueden ser internas, es decir, conformadas por los propietarios, o externas, cuando se contrata a una empresa dedicada a este fin. Tienes que estar pendiente de los mínimos detalles, absolutamente de todo. Esto nos cuenta Liz Flores, quien labora en una compañía dedicada a la administración de edificios. En su caso, está a cargo de un sitio con más de 200 departamentos, a unas cuantas cuadras de la Avenida Portugal. Nosotros manejamos una bitácora mensual y semanal. Lo que es la pintura, obviamente cada 3-4 años se debe hacer una pintura integral donde se ve absolutamente todo lo del edificio. Mientras que en áreas húmedas y ascensores, la revisión debe ser semanal. Todo edificio tiene un presupuesto, absolutamente todo, y eso se recauda con las alícuotas. Entonces es deber de la administración organizarse y hacer que ese presupuesto cubra todas las necesidades. Es cierto que según estimaciones matemáticas, la muerte del joven tenía una probabilidad de 1 en 50 millones, pero es responsabilidad de quienes están a cargo de un inmueble que una situación como esta no vuelva a enlutar a una familia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las intensas lluvias de más de 12 horas causaron inundaciones en la provincia de Esmeraldas. Ciudadanos que viven en las orillas del río se vieron obligados a evacuar como medida de precaución. Además, se informó que varias familias perdieron sus pertenencias debido al nivel del agua. Según el INAMI, esta actividad se vincula al fenómeno del Niño, que ocasiona calentamiento del mar frente a las costas de Manabí y de Esmeraldas. En la provincia de Los Ríos, en el cantón Ventanas, también se ha visto afectado por las lluvias que perjudican de igual manera a zonas urbanas que registran inundaciones. Los detalles a continuación. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de Los Ríos han causado afectaciones no solo en la zona rural, sino también en el perímetro urbano. Ese es el caso del cantón Ventanas, en donde barrios como 20 de noviembre, La Paz de Dios, Manuel Vera, La Poza, Girasoles, Carlos Carriel, entre otros, resultaron afectados luego que el agua entró a sus viviendas y causó daños en sus enseres. En verdad que han subido más de la mitad de la casa del agua. Hay otras que están a 1 metro, 1,5 metros de agua. Algunos tuvieron que sacar sus pertenencias y bienes hasta las partes altas con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y otras entidades. Personal de gestión de riesgos contabilizó más de 300 familias perjudicadas, de las cuales unas 20 tuvieron que trasladarse a casas de acogida y 2 a uno de los albergues que ya fueron habilitados por las autoridades. Funcionarios de riesgos continúan levantando información en el sitio para que con la disminución del nivel de agua se puedan entregar asistencia a todas las familias afectadas. María Mercedes Castro, Noticias 7. Y también le contamos que el sistema EQ 911 se mantiene en alerta por las lluvias que caen en distintas regiones del país. El monitoreo es permanente en cantones y vías. La estación invernal registra precipitaciones en varias provincias. La madrugada y mañana de este lunes hubo lluvias en algunos cantones de la provincia del Guayas. Por ahora en Daule no deja afectaciones. El Empalme fue otro de los cantones donde se reportó una leve lluvia. También en Lomas de Sargentillo, el Cantón Milagro y Guayaquil. Todo esto, digamos, está en el centro norte de la provincia del Guayas, con hora y corte desde las 16 horas del día lunes. No tenemos ninguna afectación. Esperamos que las cosas se mantengan. No vemos que aún el niño se haya activado. Eso no quiere decir que no hay niño. Hoy por hoy la institución encargada estamos en el fenómeno del niño. Estamos a la puerta de esperar cuándo comienzan las lluvias fuertes. Aunque no hay reportes de ríos desbordados ni viviendas afectadas por las lluvias, el EQ 911 monitorea constantemente el sector para evitar situaciones de riesgo. Más de las 2.000 cámaras que tenemos aquí en el EQ 911 estamos constantemente monitoreando tanto lo que son las lluvias como posibles deslaves o afectaciones de las vías. Antes de emprender un viaje en el perfil costero ecuatoriano, recuerden informarse a través de las cuentas oficiales del EQ 911 que constantemente están informando sobre las vías habilitadas. María Mercedes Castro, Noticias 7.
Para el feriado de Carnaval, desde el gobierno se ha dispuesto que las autoridades locales realicen un análisis específico de cada evento de concentración masiva, evaluando los riesgos y las capacidades del lugar en el feriado. Esto en los cantones con nivel bajo de riesgo, según la semaforización del toque de queda. En el caso de Tungurahua, el gobernador tomó la decisión de prohibir los eventos públicos. En Baños de Agua Santa, en cambio, solicitan que no se prohíban las actividades turísticas, su principal sustento económico. El Ministerio de Salud diagnosticó a 50 personas con lepra entre enero y diciembre del 2023, lo que equivale a poco más de la tercera parte de los casos diagnosticados entre el 2018 y el 2022, que fueron 142 específicamente. En la actualidad existen varios tratamientos compuestos que permiten a los pacientes curarse, pero los síntomas tardan en aparecer. El acceso, justamente. Según el ministro de Salud, Franklin Encalada, existen 50 casos diagnosticados en el 2023. Y la mayoría se dan en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, quienes tienen lepra pueden tener una vida normal llevando un tratamiento adecuado y oportuno. Y vemos pacientes totalmente recuperados de la enfermedad. Sin embargo, en algunos casos, la detección de la enfermedad suele tardar meses e incluso años, por lo que algunos pacientes pueden llegar a tener amputaciones al no recibir un tratamiento a tiempo. Así lo explica la responsable del área de dermatología del Hospital Eugenio Espejo, Victoria Santofimio. Cuando aún no se conocía un tratamiento adecuado, ahí tenemos los pacientes que están todavía en el dermatológico que no tienen deditos, que no tienen manitos, porque no se llegaba todavía a tener un tratamiento específico. Entre los síntomas de la lepra están manifestaciones en piel como manchas, nódulos, ulceraciones y la más importante, pérdida de la sensibilidad. En general, cualquier persona puede ser apta. Hay zonas endémicas en nuestro país, por ejemplo, Cotopaxi, Loja, Los Ríos. Pero para contraerla, hay que mantener durante meses un contacto estrecho y prolongado con una persona afectada que no reciba tratamiento. La forma de transmisión, sobre todo, es a nivel de las gotitas que emitimos a través de la nariz, que emitimos a través de la boca cuando nosotros hablamos, respiramos, tosemos. Pese a que suena a una enfermedad de la época de Cristo, la lepra sigue presente en 120 países del mundo, según la OMS, y entre estos está Ecuador. Manuela Bedón, Noticias 7. Noticias internacionales. Estados Unidos retomará los bloqueos petroleros y de gas a Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no permite la participación de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de este año. La inhabilitación de María Corina Machado para participar como candidata de la oposición en las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela ha provocado el rechazo internacional. Estados Unidos, de hecho, anunció que retomará los bloqueos al sector hidrocarburífero. A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que no renovarán una licencia que vence en abril y que fue concedida en apoyo al Acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno de Maduro y la oposición para el desarrollo democrático de elecciones. Además, revocará otra licencia que autorizaba transacciones con la empresa minera estatal venezolana Minerven, por lo que en 14 días se deberán cancelar todas las transacciones que hayan sido autorizadas por esa licencia. Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo, Acuerdo de Barbados, Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. El anuncio de Estados Unidos se suma al rechazo expresado por Ecuador, Uruguay, Argentina, Paraguay, la OEA, la Unión Europea, entre otros, que consideran que la sanción impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia en contra de Machado empaña la transparencia del proceso electoral. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato. ¡Punto! En octubre pasado, Machado ganó las primarias para ser candidata de la oposición con el 92% de los votos. Miriam Zambrano, Noticias 7.
La reforestación de árboles no solo presenta como una de las estrategias más efectivas para mejorar la calidad del aire, sino que también desempeña un papel esencial en la prevención de la erosión del suelo. Y hay que destacar que el Cantón Mejía ha sido seleccionado como una de las áreas prioritarias para estas iniciativas. Con el propósito de contribuir a la mitigación del impacto ambiental, colaboradores de Arca Continental Ecuador llevaron a cabo actividades de reforestación en una hacienda ganadera ubicada en Machachi. Esta iniciativa forma parte del programa Siembratón, cuya meta es plantar 9 millones de árboles en Ecuador hasta el año 2030. En conjunto lograron plantar 1.000 árboles en las áreas circundantes. Estas zonas reforestadas son consideradas de alto impacto debido a la actividad ganadera, siendo responsables de la emisión de sustancias nocivas como el amoníaco en la atmósfera. Por esta razón, las actividades de reforestación promueven acciones que contribuyen a la sostenibilidad de los productos comercializados por la cadena ganadera y láctea, fomentando iniciativas para reducir el impacto ambiental. La aspiración de un mundo libre de contaminación se logra con la colaboración de todos, trabajando juntos para preservar nuestro planeta de la mejor manera posible.